de la rebaja fiscal a los alimentos básicos hasta septiembre. Y noticia de última hora, el Gobierno cesará este martes a la directora del Instituto de Mujeres, Isabel García, tras reconocer que sus empresas recibieron contratos para la gestión de los puntos en violeta contra la violencia machista. El cese se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan con Capital, pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Búscate una excusa para ver qué tienen en común Newton y Lorca, para preservar el planeta como Jane Goodall, para cambiar el arte con Duchamp. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos en este consultorio de bolsa con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España, y los valores que dejamos pendientes junto a la evolución del eurodólar. Zumvideo, Micron y Verizon. Cuéntame así muy resumidito. Así es, pues nada, rápidamente, ¿no? Micron Technology, que bueno, hemos estado viendo, ¿no?, cómo ha tenido esas fuertes caídas en las últimas sesiones. Venimos desde los $157 y cotizamos ahora mismo en 115, ¿no? Lo que hay que vigilar, sobre todo, yo creo que ese es el último mínimo creciente, ¿no?, que tuvo dentro de toda la tendencia al alza. Por tanto, habrá que vigilar muy, muy de cerca la zona de los 106, los $107. Si pierde este nivel, entraríamos en una nueva fase bajista. Pero yo creo que, bueno, que si se consigue estabilizar en esa zona, es bastante probable que nos genere algún patrón al alza que nos vuelva a permitir incorporarnos a la compañía, ¿no? Por tanto, estamos ahí cerca del precipicio, podríamos decir, pero se puede generar, yo creo que una muy buena oportunidad en ese entorno de los 106 y los 110 y los $110. Por tanto, pues bueno, vigilar sobre todo esa zona de soporte. Luego, en el caso de Verizon, si hablábamos de precipicios, en el caso de Verizon, después de las fuertes caídas registradas últimamente, pues obviamente está ya en el límite, ¿no? Estamos en niveles de soporte importantísimos del rango lateralizado que viene manteniendo desde febrero.
de este año, y bueno, vamos a ver qué ocurre, si finalmente lo perfora o de nuevo el título se vuelve a dar la vuelta, ¿no?, en esa zona. Está cotizando alrededor de los 39, tenemos una zona límite un poquito por debajo, un soporte en los 38,66, y luego tenemos también un poquito por encima esa zona de los 39,31. El optimismo, bajo mi punto de vista, entraría si recupera por encima de los 39,30, 39,40. Y mi stop, sin duda, estaría situado por debajo de los 38,60. De los 38 con 60 euros. Por tanto, pues bueno, veremos a ver qué ocurre en las próximas sesiones con Verizon, si consigue recuperarse o por el contrario, pues bueno, cierra ya este ciclo alcista que mantenía y vuelve otra vez a la senda bajista. Y luego ya teníamos también Zoom Video, Sí. que bueno, un título que viene obviamente con muchísimas caídas. Recordamos, ¿no?, que fue una de las grandes compañías que despegó con la pandemia, pero a raíz de que fuimos saliendo de ella, pues también fue perdiendo todo su valor, ¿no? Llegó a cotizar en $600 y cotiza en estos momentos en 58, 59 dólares. Por tanto, estamos en un proceso bajista enorme, no solamente de largo plazo, sino también de corto plazo. Vemos como desde, pues bueno, principios de año la secuencia sigue siendo de máximos y mínimos decrecientes, y además ha roto un buen nivel de soporte que tenía en la zona de los 59,80, ¿no? La zona de los 59, 58 dólares. Ahora bien, si buscamos una operación especulativa, es cierto que está intentando hacer ahí un apoyo en la zona de los 55,69. Y en el muy corto plazo, y vuelvo a repetir, teniendo en cuenta que sería una estrategia contratendencial, que pues bueno, sería muy especulativa, donde tendríamos que medir muy bien los riesgos, existiría una posibilidad de entrada en aproximadamente por encima de esa zona de los 59,82, ¿no?, confirmando un patrón de doble suelo que podría llevarnos de nuevo hasta los 65,40. Y de nuevo ahí, pues bueno, vigilar por si hay alguna recuperación o por el contrario vuelve a caer. Pero la compañía, la verdad es que para el medio y largo plazo a mí personalmente no es una compañía que tendría en cuenta. La tendría ahora mismo, pues como te decía, ¿no?, más a un nivel más especulativo de entrada y salidas rápidas. Eurodólar. Y cerramos con el eurodólar. Bueno, eurodólar que hoy está muy cerca digamos, de romper ese último mínimo creciente de toda la secuencia alcista que nos ha llevado desde el 1,06 hasta el 1,09, lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, y vemos como en la sesión de hoy se está haciendo intentos muy importantes de ruptura de esa zona. Además, en el más corto plazo, en el gráfico horario, observamos cómo estamos teniendo una pauta plana, ¿no?, en las últimas horas, sesión de ayer, sesión asiática y principios de la sesión de hoy, cómo ha formado una estructura de pauta plana bajista y el precio está perforando los niveles de soporte. Por tanto, estaríamos empezando a ver una doble confirmación de ruptura bajista, lo que nos indica el agotamiento de todo el proceso alcista que llevábamos, y muy seguramente pues el eurodólar caerá por debajo de ese 1,0871 si no logra pues aguantar esa zona de soporte, ¿no? Por tanto, estamos ahí a punto de confirmar o de ver una confirmación de la ruptura de este proceso alcista que llevábamos y comenzar un nuevo proceso bajista, ¿no?, con un dólar obviamente pues más fuerte. Vale, nos preguntan en YouTube por Serv Robotics. El ticker de la compañía es SERV. Es una compañía que ahora, cuando veas el gráfico y lo compartas en pantalla, vamos a ver cómo se ha disparado un 400% en las últimas sesiones por noticias relacionadas con Nvidia, que ha comprado, se ha hecho una participación en la empresa robótica y se disparaban solamente el viernes pasado, veo aquí un 140%. Sí, además es una compañía relativamente nueva en cuanto a términos de cotización, porque su primera sesión de cotización fue el 7 de marzo de 2024. Por tanto, pues bueno, compañía que entra, ¿no?, en el mercado. Esa explosión pues obviamente lo hace muy difícil, ¿no?, a nivel técnico, porque tiene una extrema volatilidad y es bastante complejo digamos, definir un poco, ¿no?, dónde posicionarnos en esta compañía. Barata está.
porque bueno, encontrarte compañías norteamericanas donde haya grandes participantes, en este caso como Nvidia, si Nvidia apuesta por ella, por algo será, ¿no? No creo que lo hagan de cualquier manera, por tanto podría ser una buena oportunidad. Quizás a lo mejor esperar un poco más de descuento. Vamos a ir incluso este último máximo que marcó allí en la zona de los 8,22, la zona de los 7,50. Bueno, quizás podría ser ahí interesante, ¿no? Tomar alguna posición alcista. Pero bueno, si está subiendo o ha provocado esta fuerte subida al calor de esa noticia, pues es bastante probable que la corrección, pues como estamos viendo en la sesión como vimos en la sesión de ayer, pues sea similar, ¿no? Ya prácticamente yo creo que no lo he medido, pero creo que ya ha corregido de todo el movimiento al alza, ha corregido un 50%. Quizás ahí ya empiezan a ser entornos interesantes para empezar a entrar en la posición, ¿no? o en el título. A partir del 50 o del 61,8 del retroceso, zona de los 6,83, 8,18 podría ser interesante. Dos valores, Ferrari y Repsol. Pregunta un oyente si se puede comprar Repsol a estos precios. Y Antonio desde Requena, que cómo ves Ferrari. Y si hay alguna diferencia entre el mercado europeo o el americano. En lo que a Ferrari se refiere, viendo la cotización. Ferrari en el mercado europeo te cotiza en euros, ¿no? En el mercado italiano, y Ferrari en el mercado americano te cotiza en dólares, ¿no? Es un ADR, ¿no? Como solemos definir, ¿no? Por tanto, realmente no hay diferencias en cuanto a valoración de la compañía. Los fundamentales son exactamente los mismos, lo único que, bueno, pues por capitalización una se hace en euros y otra en dólares. Puede hacerlo en las dos. Yo personalmente, si puedo hacerlo en Estados Unidos, mejor, porque normalmente las condiciones de negociación en las plataformas de trading, brokers y demás, entre los que nos incluimos, pues son bastante más económicas en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Pero ya es una elección, personal. Por ver el tema de Ferrari en Nueva York, cotizando en la bolsa de Nueva York, pues vemos que está marcando sobre todo una fase de lateralización después de alcanzar esos máximos de los 442. Puede ser una fase de descanso para mantener toda esa tendencia al alza que hemos observado, pero no creo que sea ahora mismo un título a tener en cuenta para tomar nuevas posiciones, ¿no? Sí, para mantener, si estás dentro, pues obviamente tenemos un stop de beneficios en ese entorno de los 399, los $400 aproximadamente, y por tanto, pues bueno, se puede yo creo que mantener ahí un stop de beneficios y esperar a que el título pues consiga recuperarse o consiga romper esos 442,80. Mientras que siga lateralizado, pues poco más que añadir, ¿no? Esperar la ruptura alcista o la ruptura bajista. Y el segundo título me habías comentado que era si está para Repsol, entrar, ¿no? ¿no? Ahora mismo a estos precios. Si está para entrar, bueno, las caídas de los precios del petróleo han afectado muchísimo, ¿no? a la compañía, y bueno, eso es lo que parece ser o lo que puede ser una posible, digamos, parada, ¿no? del conflicto en Gaza, es un poco lo que está alimentando estas caídas de los precios del petróleo, ¿no? La estabilización de toda la zona, también, pues bueno, que los ataques en el estrecho de Suez también se relajen, y es un poco todo lo que está provocando, ¿no? Esta caída de los precios. Obviamente Repsol en estos precios, en torno a los 13, los 12, ya tiene un buen descuento, ¿no? Lo hemos visto recientemente en tornos de los 15, los 16. Si observamos giros en el mercado, en los precios del petróleo, posiblemente volverán a tener buenas oportunidades, ¿no? de entrada en Repsol. De momento sigue esa corrección. No nos está marcando en el corto plazo ninguna señal de entrada en largo, ¿no? Vale. Al menos deberíamos esperar a que superara los 13,63. Venga, muy rápido un audio. Perdona, me has dicho los 13,63. 13,63, vale, sí, por cortaba. lo menos para plantear un largo. Perdón. Vamos con un audio y terminamos, venga. Buenos días. Referente a O'Hugen, que cotiza en el Nasdaq, o Gebo, ¿qué compañía invertiría usted mejor de las dos? ¿Cuál ve con más rentabilidad o mejor financiada? Gracias. La primera no tengo ni idea cuál me ha dicho. La segunda sí que es Gebo. ¿O Gebo? Gebo es la segunda. Gebo. No conozco. O Hugen no tengo no conozco así por esas siglas ni idea.
Así que si no la encontramos nos quedamos con... A ver. Ocugen, será, a lo mejor Ocugen. Ocugen, vale, Ocugen. Vale. Pues muy rápido, Ocugen o Gebo, que tengo un minuto. Así es. Venga, pues me quedo con Ocugen, ¿vale? Que bueno, muestra un rango lateral muy importante, ¿ok? Entre el nivel de los 1,15 y la resistencia que mantiene en los 2,07. Por tanto, mientras que se mantenga dentro de este rango lateral, poco se puede hacer, ¿no? Habría que esperar esa ruptura de los 2,07 para retomar de nuevo la senda alcista. Si cae en el entorno del 1,15, pues quizás ahí sí podríamos buscar operaciones más especulativas, pero en línea general el rango lateralizado es bastante claro, y yo hasta que no rompiera esos 2,07, 2,10 no tomaría, ¿no?, ninguna posición alcista en el título. Samuel Plaza, JFD Brokers España, gracias por acompañarnos un día más en este consultorio de bolsa aquí en Capital Intereconomía. Cuídate mucho, que vaya bien. Muchas gracias, cuidaros, hasta la próxima. Silestone presenta la nueva serie Earthik, una colección de superficies de diseño sostenible para baño y cocina. Earthik, con hasta un 30% de componentes reciclados y un contenido máximo de sílice del 10%. Earthik fusiona un diseño vanguardista con funcionalidad, garantizando un rendimiento óptimo. Silestone Earthik, superficie mineral híbrida by Cosentino. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin esperas y sin acreditación, con Vacaciones Económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. El foro de la inversión en Capital Intereconomía. Y ponemos en este foro de inversión el foco en el ahorro para la jubilación. Lo hacemos con Julio Fernández, que es fundador y CEO de Jubílame. Julio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana. Oye, me decías que hace muy poquito la Comisión Europea celebraba un evento en el que ponía el foco en el tema de la demografía y el envejecimiento de la población. Una tendencia estructural que va a suponer más gasto público por el tema de la sanidad y también por el tema de las pensiones. Y es algo que no tiene marcha atrás. La pirámide poblacional indica que es así, que los gobiernos y las personas nos ponemos las pilas o, como les digo a mis hijos, nos comemos los mocos. Totalmente, Susana, así es. Hicieron un evento muy interesante. Lo titulaban ¿Cuáles son los retos y las oportunidades de la longevidad? Es evidente que estamos viviendo una auténtica revolución demográfica. Como dato, decirte, el número de personas con más de 65 años está creciendo paulativamente. Las previsiones son que en el año 2070 pasemos del 21 al 30% de la población. Voy más allá, si hablásemos de octogenarios y nonagenarios, se van a duplicar en el año 2070. Claro, ¿esto qué conlleva? Esto conlleva que las pirámides poblacionales estén completamente invertidas.
La base de la pirámide poblacional estará sustentada por personas mayores de 65 años, frente a la cúspide, que será gente joven. El comportamiento de la natalidad es inversamente proporcional al comportamiento de la longevidad. Hay que tener en cuenta otro factor, y otro factor importantísimo. Los niños de hoy, Susana, van a vivir 100 años. Bueno, es que en esa base de la pirámide cada vez somos más, cada vez vamos a vivir más tiempo y cada vez queremos vivir mejor. Totalmente. Y eso hay que afrontarlo de alguna manera. Totalmente. Y de hecho esto influye directamente en la suficiencia de los sistemas públicos de pensiones. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, tendremos que empezar a hacer ciertas modificaciones, ciertas alteraciones en los sistemas públicos de pensiones. Hay muestra, y de hecho, bueno, este acto se celebra, este acto se convoca para hacer una comparativa entre los diferentes sistemas públicos de pensiones en Europa, cuáles son aquellos más viables en el medio-largo plazo. Porque al final la longevidad, tú me lo has oído comentar en varias ocasiones, es un problema, bendito problema. Ahora bien, financieramente hablando, si no tomamos acción, puede provocar consecuencias totalmente irreversibles. Y entre los países que deben empezar a tomar acción, pero de forma decidida, con valentía y con convicción por parte de los gobiernos, pero también por parte de las personas, de los ciudadanos, está España. Me encanta que me hagas las entrevistas porque siempre me haces siempre haces alusión a lo realmente importante. Así es. Hay dos sistemas públicos de pensiones en Europa. Los que entendemos como pensiones de distribución o reparto, el nuestro. ¿Qué es un sistema de distribución o reparto? Es aquel en que el colectivo de trabajadores actuales está financiando al colectivo de jubilados actuales. Y hay otro sistema que es el sistema mixto, que lo que hace es que comparte la distribución y la capitalización. Es obvio que los sistemas de distribución o reparto son los que más gasto público generan. Podemos poner como ejemplo España, Francia, Italia, Portugal, frente a los sistemas de capitalización que generan un gasto público muy, muy sostenible. Países Bajos, Suecia, Suiza, Islandia. Esos sistemas públicos de pensiones no tendrán problema porque son los propios individuos, los propios ciudadanos, quien parte de sus ingresos en esa etapa de acumulación, mientras estoy obteniendo rendimientos de trabajo, actividades económicas, doto, reservo, separo, para esa etapa de desacumulación. Los sistemas públicos de pensiones de distribución, debido a las tasas de sustitución que tienen, cuidado, en estos momentos, como el nuestro, nadie puede poner en duda que es altamente generoso, pero claro, la suficiencia, no la sostenibilidad, Susana, porque siempre hablamos de sostenibilidad, por favor, no alarmemos. Un sistema público de pensiones siempre va a ser sostenible. La cuestión es, ¿va a tener el mismo grado de suficiencia o no? Hay estudios que se hacen continuamente en el que nos dicen y proyectan también que una tasa de sustitución, entendiendo por tasa de sustitución que representa la primera pensión sobre el último salario, que actualmente en España está en el 77%, va a disminuir a porcentajes inferiores al 50%. Ahí es muy importante que los gobiernos pasen a la acción, pero es muy importante que los ciudadanos también asuman su responsabilidad individual de empezar a ahorrar para la jubilación. Lo ideal es combinar esa pensión pública con esa pensión privada. Y aquí el gobierno español redujo el límite de aportaciones a los planes de pensiones individuales a 1.500 euros, diciendo, bueno,
porque voy a potenciar los planes de empleo, pero esa otra parte todavía no ha pasado. Así es. Mi opinión, Susana, mi opinión, no es un problema de ideología política, no es un problema de órgano gubernamental. Ellos tienen que apoyar una correcta gestión. Ellos tienen que incentivar una serie de reformas, tanto paramétricas que son las que hemos hecho en España hasta este momento, independientemente del color del órgano gubernamental, como estructurales. Este es el primer punto que es importante mencionar, ¿vale? Con respecto a esta cuestión, evidentemente, si baja la tasa de sustitución, eso quiere decir que nosotros vamos a tener un nivel de ingresos menores. Por lo tanto, sí o sí hay que pasar de lo que es la preocupación, que ya la hay, y tú lo sabes mejor que nadie, porque estás todos los días hablando con este tema con diferentes personas o diferentes expertos, a la ocupación. Si tomamos como ejemplo, y estamos hablando de sistemas de mixtos, en los cuales el gasto público es menor y por lo tanto va a haber unas disminuciones mucho menores en lo que es esa parte pública, que nunca va a ser sustitutiva, Susana. Lo que hay que hacer es complementarla. Ha habido ciertas medidas, como la que comentabas tú, que han reducido los beneficios fiscales en los planes de pensiones individuales a 1.250 euros. En cambio, los de autónomos los han incrementado a 4.250, porque lo que se pretende es incentivar los planes de pensiones de empleo. Mi opinión es que pueden convivir perfectamente. Es que deben convivir perfectamente. Deben convivir perfectamente. Mi opinión es, utilizo mucho esta palabra, lo he utilizado muchas veces contigo, es democratizar. Denme la elección a mí si quiero un plan de pensiones de empleo, si quiero un plan de pensiones individual. Yo mantendría, como teníamos en la fiscalidad anterior, los límites sin tener que estar acotando el tipo de producto que contrato con la gestora que contrato. En otros países, ¿cómo se hace? ¿Qué podemos aprender de otros países que van un paso por delante de nosotros y que sí que saben combinar las tres patas, los tres pilares? Bueno, lo primero que hacen los demás países, los que os cité anteriormente, es un sistema mixto. Para mí esto es vital. A partir de aquí, bueno, pues incrementar o mantener los que teníamos anteriormente, esos límites fiscales, y que por lo tanto bueno, pues podamos elegir cuál es los diferentes sistemas de previsión social complementaria a los que nosotros como individuos queremos acceder. Hay un ejemplo, el Automatic Enrollment en Reino Unido, hacerlo semiobligatorio. Si realmente nosotros lo que pretendemos es incentivar los planes de pensiones de empleo, démoslo de entrada como por supuesto. Este Automatic Enrollment lo que hace es que cualquier persona que ingresa en el mercado laboral que tiene un mínimo de ingresos está inscrito. Tiene ventanas de salida, puede salirse en cualquier momento, pero de entrada se inscribe. Aquí lo hacemos al revés. Los planes de pensiones de empleo, que debemos de incentivarlos, yo estoy de acuerdo en que debemos de incentivarlos sin perjudicar los individuales, pero no hay una inscripción según ingresamos en el mercado laboral. Aunque después pueda decidir yo si lo mantengo o no lo mantengo. Es un tema de cultura, un tema de concienciación. Ahora, cierto es que evidentemente, Susana, si tenemos una tasa de sustitución que no nos estamos dando cuenta, pero año tras año se está reduciendo, vivimos tasas de sustitución del 84% en este país. Desde Jubílame, ¿qué es lo que estáis haciendo? Aquí es donde nosotros entramos a escena. Y entramos a escena, yo te diría, como actor principal. En Jubílame, lo primero que hemos hecho es democratizar esta planificación. Vale, eso aterrízamelo. A través de nuestra plataforma tecnológica, todo el mundo tiene acceso en cualquier momento, sin ningún tipo de coste, primero a ver la importancia, a través de píldoras informativas,
educativas, hasta financieramente hablando, de la necesidad que tenemos de llevar a cabo esta correcta planificación. A partir de aquí le hacemos todo el cálculo, simulación, importante, proyección, planificación. Y calculamos de una manera muy novedosa, que para mí es lo más importante, hasta cuándo nos va a durar el dinero, hasta cuándo voy a poder nivelar ese ingreso con el gasto, hasta cuándo voy a poder mantener el poder adquisitivo, lo que yo digo, nivelar la esperanza de vida real con la esperanza de vida financiera. Y a partir de aquí le damos toda la opción, todo el portafolio, todo el abanico de productos que ofrece la industria, no nosotros. Nosotros no somos fabricantes. Nosotros lo que damos es un medio para llegar al fin. Tú me dices en qué situación estoy yo, Susana Criado, y luego qué opciones tengo para que mi esperanza de vida financiera y mi esperanza de vida física se compaginen y vayan de la mano. Se compaginen y se nivelen. Te lo digo, desde el punto de vista digital, que no tienes que acceder ni preguntarle a nadie, y te doy la opción sin ningún tipo de compromiso a que puedas hablar con alguno de nuestros expertos, que única y exclusivamente se dedican a lo que es el bienestar financiero, a la planificación financiera, sin ningún tipo de coste. Además de Jubílame, estás ahí rondándole, pensando en la próxima temporada ya, ¿no? Totalmente. Y del Jubílame vas a sumar, ¿no? Porque en esta vida sumamos un Protégeme. Totalmente. Y te voy a decir el porqué, Susana. Toda esta tendencia que hay en los sistemas públicos de pensiones, teniendo en cuenta que esto es una obviedad, los sistemas públicos de pensiones, no el nuestro, no el nuestro. En general, en Europa, salvo los mixtos, muestran síntomas de agotamiento. Claro, cuando un sistema público de pensiones, y siempre que hablamos de un sistema público de pensiones, lo primero que se nos mete a la mente, hasta nosotros mismos, es la contingencia de jubilación. El cuadro de acción protectora de la Seguridad Social es muchísimo más amplio. Vamos a tener exactamente el mismo problema en contingencias de viudedad, contingencias de orfandad, contingencias de incapacidad y... Estamos hablando de seguros de vida, ahorro y seguros de vida riesgo. Seguros de vida, ahorro y seguros de vida riesgo. Y la gran asignatura pendiente, dependencia. Cada vez vivimos más, pero no podemos obviar que nuestros últimos años de vida no son un camino de rosas, no lo son. Claro, era lo que yo te decía al principio, en la base de esa pirámide cada vez somos más, vivimos más tiempo y queremos vivir igual o mejor. O mejor. Y esto no es fácil. Pero también tenemos que entender, y no es por defender a ningún órgano gubernamental, que el problema no es fácil. El gasto se incrementa a medida que vamos siendo más mayores, ya no solo en gastos de pensiones, gasto en asistencia sanitaria, gastos en ayuda a la dependencia. Bueno, pues esto lo que pretendemos es exactamente lo mismo que en Jubílame. Pues Julio Fernández, fundador y CEO de Jubílame. Enhorabuena, muchas gracias por concienciar, por explicar, por facilitar y nada, deseando conocer esa nueva herramienta Protégeme. Enhorabuena, que pases un buen verano. Igualmente, y ya me irás contando. Un abrazo fuerte. Ya sabes, adiós. Siempre un placer. Chao, chao. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene 1000 sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Consultorio de fondos. ¿Sabía usted que los particulares tienen un récord de 27.000 millones de euros en letras del Tesoro? La avalancha de las familias hacia estos títulos, que brillan en rentabilidad frente a los depósitos, propulsa el volumen de su cartera de deuda a corto plazo. Esos 27.000 millones de euros en letras del Tesoro suponen el 40% del saldo vivo. Abrimos nuestro espacio de consultas de fondos de inversión con Gabriel López, que es CEO de Inverdiv. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, ¿qué alternativas hay? ¿Qué alternativas hay en fondos de inversión a las letras del Tesoro? Porque entiendo que el fondo de inversión te da libertad y una fiscalidad más ventajosa a la letra del Tesoro, eso para empezar. ¿Qué alternativas tengo yo en fondos de inversión que me den la rentabilidad de una letra del Tesoro y la seguridad también? Bueno, yo creo que todas las entidades financieras de primer nivel aquí en España ofrecen fondos monetarios que invierten en el corto plazo y una parte de ello lo invierten aquí en España, puesto que las rentabilidades sí que son superiores contra otros países. Tal vez no contra Italia, Grecia o Portugal, pero entidades como la Mutua, EDM, Santander, todos tienen esa posibilidad. Ahí sí que tienes que tener cuidado del coste de la gestión. Hay unos que son caros y otros que no lo son tanto. Pero yo creo que sí que es útil en el sentido de que un particular no sigue los mercados día a día y lo estamos viendo que todo cambia semana a semana. Ya hemos entrado en este ciclo bajista con los tipos de interés. Empezamos con el Banco Central Europeo, seguramente va a seguir el Banco Central bajando tipos. En septiembre ya se está descontando una bajada de tipos en Estados Unidos, ya empezó Canadá, Suiza, otros países, que son buenas noticias, en el sentido de que si baja la rentabilidad, sube el precio. Me ha dicho que es un buen momento para comprar renta fija. Lo único malo son los plazos, ¿no? Puesto que el 10 años americano, por ejemplo, está en el 4,20, y es probable que digo esto, que está pasando muchísimas cosas estas últimas 2 semanas. Pues hemos visto la rotación tan tremenda en Estados Unidos de la tecnología contra las small caps, que es un poco exagerado y lo podemos hablar un poco más tarde, pero sí que hay cierta preocupación que todas estas medidas que puede introducir Trump, que ya el mercado está descontando con un 70% de probabilidad de que asuma el poder, pues eso va a generar inflación. Genera inflación pues va a bajar los tipos de interés, genera inflación porque va a subir los aranceles, genera inflación puesto que va a parar la inmigración, y es gracias a la inmigración que la economía americana ha tenido que subsistir. Pero bueno, que contestando tu pregunta inicial, hay excelentes fondos monetarios y que pueden jugar un poquito con la duración y pueden también jugar, si son europeos, en qué país invertir, ¿no? Me decías que es importante en un monetario ver el coste. Claro. ¿Cuál es el coste justo para un fondo monetario? ¿Qué tipo de comisiones son las normales? Las normales son altas, están por encima de 50 puntos básicos, hay alguno que puede estar por debajo. Y ahí sí que hay más de uno, ¿no? Que sí que se dan cuenta, pues que al final de cuentas, ¿qué es la
la principal razón por la cual tú inviertes en el mercado monetario y en letras. El riesgo, hay muy poquísimo riesgo en este tipo de inversión, puesto que son plazos muy cortos. Oye, me interesa, mirando ya la bolsa, tema de fondos garantizados, y es que parece que vuelven. Hoy justo conocíamos que Arkia Banca ha lanzado el fondo Arkia Bolsa Garantizado. Ofrece una rentabilidad vinculada a una revalorización del IBEX 35. Me pones caras. Todo depende del perfil del cliente y esa animosidad a tomar riesgo. Entonces, el que le gusta es el viaje, y un viaje un poco con tormentas y que te da un poco de sustos, pues obviamente está la renta variable y la renta fija un poco a largo plazo, pero aquel que lo que está buscando es preservar su capital. Acabas de estar hablando de fondos de pensiones que están ahí pues para preservar el capital y darte una jubilación. Pues este tipo de cliente que no quiere asumir riesgos le puede atraer este tipo de producto. Todo tiene un coste. Si te garantizan una ganancia o te garantizan que no vas a perder, obviamente el coste de esa cobertura tiene su precio y normalmente es caro. Con un garantizado, ¿qué comisiones también son las justas? Es muy buena pregunta. Porque entiendo que no es lo mismo un garantizado de renta variable que un garantizado mixto que uno de renta fija. Claro, porque ellos tienen que irse hay mil formas de cubrirse con las monedas, con los futuros, con opciones fuera del mercado que se emiten sobre ese fondo. Y obviamente, dependiendo de lo sofisticada que es la cobertura, pues tiene un coste alto, ¿no? Entonces, pero normalmente en los fondos garantizados, cuando tú te lees el prospecto, no entran en detalle sobre los costes de esta cobertura, solo te dan el coste de lo que es la gestión del fondo, ¿no? Entonces, pero hay más, porque hay este coste de cobertura que tú no lo estás viendo. Y puede, en muchos casos, estar por encima del 1%. 915331851, si lo prefiere, tiene un número para mandar sus mensajes de texto, sus notas de voz, 609 22 47 16, o a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía también puede plantear sus preguntas sobre fondos de inversión. Una cosita más, antes de dar paso al primero de los oyentes. Hoy leía que el patrimonio gestionado por los fondos de cobertura o los hedge funds ha batido un nuevo récord en el segundo trimestre de este año a nivel global. ¿Los fondos de cobertura son aquellos que te permiten en cualquier entorno de mercado mitigar las pérdidas y capturar rentabilidad? Que cuando las cosas van bien, pero no para tirar cohetes, pero cuando las cosas van mal, ¿a ti te dejan sin sufrir demasiado? Yo creo que estamos mezclando dos términos. Vale. Entonces, acláralo. Vamos a aclarar. Los hedge funds son fondos que tienen libertad total de inversión, mejor dicho, que se pueden poner cortos y largos. ¿Qué pasó las últimas 2 semanas? Que estos fondos se han puesto cortos en todas las tecnológicas grandes. ¿Por qué? Porque han tenido unas ganancias muy importantes y se han puesto largos en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, esos son hedge, ¿no? Pero sí que es verdad que hedge en inglés significa que te puedes cubrir, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa es los fondos que te cubres y que te garantizan no perder lo que has invertido, que es otro tipo de producto, ¿no? Entonces, los hedge funds son muy importantes en toda la gama de actividad y de volumen que se hace en los mercados. Pues están los fondos de pensiones, los fondos que solo compran, los fondos un poco de retorno absoluto que ya empiezan a tener cierta cobertura, y ya empiezan también los hedge funds, ¿no? Los hedge funds que tienen total libertad de comprar y vender, no solo renta variable, pero también commodities, divisas, y son productos ya para un perfil de cliente alto, con cierta experiencia, y normalmente son bastante caros. Uh-huh. Y donde es que hay una cantidad muy importante de hedge funds. Aquí en España hay 1 o 2 aquí en Madrid, pero sobre todo en Estados Unidos y en Londres. Y ya para terminar, si quieres de verdad saber lo que está pasando en el mercado antes que nadie,
sí hay que seguir la actividad de los hedge funds, ¿no? Y ahora sí que tienen mucha actividad, ¿no? Puesto que el mercado está muy volátil y había esta concentración en el sector tecnológico y son los que mueven el mercado, francamente. Claro, o sea, que estos no son de retorno absoluto, que yo me lío. Sí. O sea, puede haber de retorno absoluto también, el hedge fund está buscando retorno absoluto o retorno contra un benchmark o retorno diferentes tipos, ¿no? Pero y no todos funcionan igual, ¿no? Unos funcionan por momentum, ¿no? Porque hay ciertas tendencias muy claras en el corto plazo y se suben a ellas. Hay otros fondos que son especializados en políticas macroeconómicas y se adelantan a ellas. Entonces, bueno, que hay un gusto para todos. Ahora sí que es un momento un poquito complicado. Por todo esto que está pasando con Trump, con todas estas medidas que están anunciando, el efecto que puede tener, aquí en Europa, la subida de los aranceles, el efecto que puede tener la subida de los aranceles en China y ese efecto el que puede tener en Europa. Mucho que están pasando mil cosas y entonces sí que hay bastante de dónde sacar y estrategias para implementar por este tipo de casas, ¿no? Me empiezan a llegar las primeras consultas. 609 22 47 16. Me pregunta Gina García por el Grupama Global Disruption y por el GQG Partners Global Equity Fund. Ese segundo es muy bueno. Sí. O sea, ahora me pregunta mucho por ¿qué es esa gestora? Que la tengo yo ahí descolocada. Es una gestora americana que sí que tengo muchos clientes que me andan preguntando por ella. Sí que he visto los números y la rentabilidad y francamente sí que son buenos. Lo malo es que a mí no me gusta recomendar o invertir en fondos que no conozco personalmente, que no existió la presentación, que no conozco al gestor y que no conozco un poco por dentro, pero que sí que es verdad que es una gestora que he visto la página web y tal, pero que todavía me falta un poquito que me hagan una presentación y conocerlos más en detalle. ¿Y el de Grupama cuál era? Era Grupama Global, era uno de grandes compañías. Espera a ver que lo vea, que lo he descolocado. Era uno de grandes compañías. Lo he perdido. Bueno, si es sobre grandes compañías, no creo que sea mala idea, ¿no? Esto de las modas, esta última semana, que ya lo dijimos hace 2 semanas, que había que invertir un poco en las pequeñas y medianas empresas, pero obviamente la subida que han tenido ha sido excepcional. No sería mala idea también tomar beneficios porque en una semana ganar un 12%, pues es extraordinario. Sobre todo, pues que hay mucha incertidumbre sobre la capacidad que tienen las pequeñas y medianas empresas en el crecimiento de sus beneficios. Y como te estoy diciendo, es un momento complicado y difícil por todo este tema político, sobre todo en Estados Unidos y la repercusión que puede tener. Aquí en Europa no nos estamos dando cuenta, pero si suben los aranceles, repercute en la actividad económica. Hay ciertos brokers que estiman que puede ser un 1% del crecimiento económico, y después lo peor que pasa es la incertidumbre que genera, porque las grandes empresas pues invierten de cara a los próximos 6-12 meses, y cuando hay toda esta incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar en Estados Unidos, no se invierte y al final pues entramos en una dinámica un poquito de cautela, de mayor riesgo y de incertidumbre, pues que francamente no es lo que necesitamos. José Manuel Muñoz pregunta por el BNP Paribas Funds Equity Japan, BNP Paribas Funds Japan Equity, y por el DWS Invest Crossy Japan. Primero, ¿Japón sí o llegamos ya tarde? No, Japón sí, porque... Pero lleva el año pasado un 28 y este año va igual, ¿no? Ya, en 6 meses, 7 meses. De los países grandes que todavía están cotizando por debajo de su valoración media, ¿no?, que es una forma de valorar un mercado, pues está España, está Italia, está Alemania y está Japón, ¿no? Entonces Japón no debemos olvidar que es casi tan importante como Europa en términos de Producto Interior Bruto,
Y lo bueno que tiene es que el yen, ¿no? El yen, a pesar de que el Banco de Japón está interviniendo, se está depreciando, ¿no? Y eso también favorece la actividad de la economía, que está también creciendo más de lo que se esperaba, y en resumidas cuentas, esa capacidad que tienen a generar beneficios en el medio y largo plazo superior a otros países, pues hace que siga siendo muy atractiva. Y después, por el otro lado, tienen al lado a China, que a pesar de que han bajado tipos esta semana, a pesar de que han aprobado un nuevo programa quinquenal, siempre tenemos sorpresas en China